Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Gobierno de Aruba llegó a un acuerdo con Holanda. Importancia de la tarjeta verde si trabaja con comidas y bebidas. Atentado en contra del hijo de la gata en Colombia. Robos en bombas de gasolina están afectando a los trabajadores en Costa Rica. Un joven se lanza al mar y sobrevive de milagro. A esta hora y como todos los días, me place darles la bienvenida a nuestros televidentes a una emisión más de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, como siempre, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta mañana hubo una conferencia de prensa de carácter extraordinario entre el gobierno de Aruba, donde dieron a conocer que llegaron a un acuerdo con Holanda. Los detalles de lo que fue esta conferencia de prensa en donde la primer ministro y diferentes otros ministros del gabinete Weber Cruz II dieron a conocer este acuerdo que se llegó con Holanda, que tiene 4 diferentes puntos. A continuación, los detalles. Mañana, el gobierno de Aruba anunció un logro grande e histórico para Aruba con beneficios para nuestras futuras generaciones. En una conferencia de prensa que fue llamada de origen extraordinario, no solamente por la primer ministro, la señora Evelyn Weber Cruz, pero también con diferentes ministros, allí durante esta conferencia anunciaron que los gobiernos de Aruba y Holanda llegaron a un acuerdo después de las negociaciones bien intensas. El gobierno de Aruba y el gobierno de Holanda llegaron a una nueva ley de reino híbrida como Aruba lo había propuesto. La definición de las normas establecerá en una ley de reino y también REAFT que Aruba no podrá modificar en el futuro. Los detalles específicos de las normas se establecerán también en una ley local. Este acuerdo permite a Aruba obtener tasas de interés más bajas para la deuda que se tiene frente a lo que ocurrió con el COVID. Una vez que se finalicen los detalles de este acuerdo y se firmen, las tasas de interés de los préstamos del COVID-19 bajarán del 6.9% al 5.1%. Una vez que se finalice esta ley del reino, la tasa de interés se reducirá aún más al 3.4%. Además, el resto de la deuda externa de Aruba podrá refinanciarse con una tasa de interés del 3.4%. La primer ministro también indicó que las leyes garantizan que las finanzas públicas de Aruba tendrán cierta supervisión oficial y normas a seguir para poder lograr superávits y también pagar las deudas. Este acuerdo implica supervisión de las finanzas públicas de Aruba para poder lograr estos superávits y pagar las deudas, cómo manejar también los conflictos relacionados con la supervisión, la posibilidad también de introducir nuevamente algunos de los proyectos conocidos como PPP, que son las asociaciones público-privadas, y también un acuerdo de salida. La fecha límite para la ley del reino que llegue al Parlamento es el próximo 1 de mayo del 2025. Y según lo mencionado por la primer ministro, el gobierno buscó el mejor acuerdo posible para la comunidad de Aruba y ese fue el que se llegó junto con Holanda. Cambiando de tema, el día de ayer el ministro de Energía, Labor e Integración, Glenn Vercruz, se reunió con diferentes instancias en donde estuvieron tratando del tema de la interrupción de la corriente. La intención es poder llegar a una solución a corto, mediano y largo plazo. En el momento aquí nós termina a reunião onde ampliar a apresentar a nós findings preliminar de investigação com um experto na AHASI. Agora que nós vai processar e terminar um rapport para ser abordo entregar a todos os stakeholders também estrutura para solução, não? O que nós como governo está prestes e Pasina, um dado momento, nós preparar uma apresentação na nossa comunidade para sobrar, además, com Elmar, Mr. Sa, a situação, utilities, Mr. Sa, a situação, governo, Mr. Sa, a situação, nós devemos pueblo cuenta, nós devemos pueblo cara, nós devemos pueblo acção, nós devemos pueblo solução. Minha petição na comunidade queda pendiente, que proximamente l'ultima presentação que eu vou assim, de expertos para explicar full a situação, para também que nós precisamos fazer imediatamente, na comissão assim, para que nós precisamos acelerar para resolver
el problema aquí de suministro de corriente una vez por todas. Una solución inmediato, mediano y a largo término. En otras noticias, el Departamento de Salud de IBG quiere una vez más darle a conocer a las personas la importancia de tener su tarjeta verde para que así puedan no solamente manipular comidas y bebidas si trabajan en el área del Horeca, pero muy importante por la parte de higiene y salubridad. Con regularidad, la sección de DWH del Departamento de Salubridad Pública que hace los controles de higiene y el certificado de salud en los supermercados y en el sector de food and beverage o comidas y bebidas. Esto es para garantizar que los alimentos de calidad estén bien y proteger también a la comunidad de enfermedades que se transmiten de persona a persona por medio de los alimentos. Este es el motivo del por qué todas las personas que trabajan con alimentos y bebidas deben tener el certificado de salud válido al momento en que esta instancia pase a controlarlo. Para el sector de comidas y bebidas, esta exigencia no es algo nuevo. El Departamento de Salud le informa que aquellos que no cumplan con la ley y permitan que un empleado maniobre con los alimentos al consumidor sin un certificado de salud válido, podrá confrontar una situación bien incómoda al momento en que ellos le hagan el control. El chance que es grande que el establecimiento pueda ser cerrado y pueda abrir de vuelta al momento en que los empleados tengan el certificado de salud válido para hacer su trabajo. Si el control de esta instancia, por ejemplo, se lleva a cabo un viernes y encuentran que los trabajadores no tienen el certificado de salud en orden, el establecimiento deberá pasar el fin de semana cerrado. Para evitar esto y que se cierren los negocios, el Departamento de Salud les recuerda a los supermercados y al sector del Horeca que trabaja con comida y bebida que cumpla con todas las reglas de higiene como estipula la ley, entre otros que prescribe que todas las personas que venden comidas o bebidas deben tener esta tarjeta verde, el certificado de salud en orden. No esperen hasta que esta instancia llegue al establecimiento para controlar, sino que por el contrario evite esta situación y cumpla con la ley. Y esta es una invitación una vez más, pues mañana 25 de mayo llega la campaña Baqui den Barrio Limpi Limpi, en esta oportunidad en el área de Santa Cruz, para que ustedes puedan llegar a las 7 de la mañana con los desperdicios previamente separados. Una vez más, mañana 25 de mayo la cita es con la campaña del ministro Ursel Arens, conocida como Baqui den Barrio. La intención es dejar nuestra isla libre de impurezas y también libre de desperdicios. Es por ese motivo que mañana a las 7 en punto de la mañana, todas las personas y las instancias concernientes estarán allí en el estadio, conocido como Nadi Cruz y Crismo Ángela. Esto es en el área de Santa Cruz, en donde la comunidad podrá llevar sus desperdicios previamente separados. Recuerden que a través de la página web limpi.aw van a poder conocer cómo separar previamente los desperdicios, lo que se conoce como e-waste, por ejemplo, lo que se conoce como bulk mix o lo que también se conoce como llantas, herramientas y demás. Cada uno está clasificado dependiendo y de esta manera lo podrán dejar en los containers que van a estar allí estacionados. Lo más importante es que la comunidad tenga la responsabilidad de aprender a reciclar, porque en el futuro estos materiales que se separan podrán ser reusados. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con un atentado que se le perpetró en contra del hijo de alias La Gata, esta reconocida mujer que en muchos años en Colombia fue blanco de críticas. Sin embargo, al parecer los maleantes llegaron hasta donde se encontraba supuestamente y allí atentaron en contra de 2 personas. Varios hombres disfrazados de miembros de la SIJIN de la policía entran a la fuerza a un centro médico en el norte de Barranquilla y someten al portero. Una mujer que ya los esperaba dentro del lugar recibe a otro cómplice que ingresa con una barra para derribar puertas y luego amordaza al vigilante mientras el comando armado sube al 4º piso. Otra cámara capta el momento cuando un hombre levanta las manos al observar la presencia del grupo criminal y en ese momento se produce el primer disparo. Con pistolas y armas de largo alcance se van acercando a una de las habitaciones. Desde otro ángulo se ve cuando abren la puerta y se inicia la balacera.
Un video aficionado muestra cuando los delincuentes salen del lugar y escapan en varios vehículos. La policía reportó que el atentado iba dirigido contra Jorge Luis Alfonso López, quien se encontraba allí internado. Uno de sus escoltas y un visitante murieron en el intercambio de disparos. Los fallecidos, uno es una persona conocido como, o más bien que había sido objeto de un atentado hacia el pasado 4 de mayo en el sector de las Gardenias. El otro sería una persona que fungía como escolta del señor Jorge Luis Alfonso López, quien en esta oportunidad, o más bien, quien sale ileso de esta acción, toda vez que no se encontraba en la habitación donde se ocurrieron los hechos. Según las autoridades, el visitante de Jorge Luis Alfonso López, que murió en el atentado, era Edelmiro Anaya González, conocido como el Chino Anaya, ex paramilitar con más de 20 anotaciones judiciales. Jorge Luis Alfonso López fue condenado a 29 años de prisión por el asesinato del periodista Rafael Prince en Magangué, Bolívar, pero actualmente tiene casa por cárcel. Y vamos a Costa Rica, en donde el modus operandi de los delincuentes es llegar hasta las estaciones de gasolina para violentar al trabajador. En esta oportunidad, ellos fueron grabados por unas cámaras de seguridad. Esto ocurrió pasada las 3 de la mañana de este jueves en una estación de servicio en las Mercedes de Cajón de Pérez Celedón. Los sospechosos exigieron dinero a la víctima, aparentemente el empleado del lugar. Otros 2 asaltos ocurridos en Pérez Celedón en los últimos días hace pensar que podría tratarse de los mismos sospechosos. En uno de esos casos aparece un carro similar y los sujetos utilizan las mismas prendas para cubrirse el rostro. En uno de esos hechos el carro es distinto, pero los sospechosos parecen ser los mismos. Y si hablamos de robos, nos dirigimos a Chile, en donde también cámaras de un local comercial grabaron el momento en que un hombre ingresa a este local a llevarse no solamente algunos productos, pero también el producido. El dueño del establecimiento decidió irse a los golpes con el ladrón. Él ingresa al local, espera que yo estuviera atendiendo o un poco ocupado, por así decirlo. Entra el área de bodega y es ahí donde sustrae una botella. Decidí sacarlo del local, ocupé la fuerza. Fue la reacción del dueño de la botillería ubicada en el sector oriente de Viña del Mar lo que impidió que este sujeto robara en su local. Un video de seguridad que él mismo se encargó de difundir en redes sociales. Fue muy evidente en el sentido de que de ahí no le quedó más nada que no resistirse y tratar de salir del local. Este tipo de personajes siempre están frecuentemente, te tienen en la mira. Y no era precisamente el primer delito de esta persona. A fines de marzo fue sorprendido robando. ¿Dónde? Pues en el mismo local. No es primera vez, él lo ha asaltado 4 o 5 veces y no es más. De que llegó aquí y él es el más nuevo. Él había entrado, había sustraído una botella también de mi local, entonces ya estaba como que en la mira, estaba siendo vigilado cada vez que este personaje llegaba. Y así como él, hasta un 80% de locatarios aseguran han sido víctimas de delitos. Cada vez advierten, son más violentos. Que han habido avances, pero que no han sido suficientes, una realidad. Los delitos son con mayor violencia, o sea, antes te podían robar el celular y se iban. Hoy día te roban el celular, te pegan, te pueden acuchillar, incluso puedes terminar muerto. Carabineros responde, se realizan patrullajes preventivos, controles azarosos y hay bandas criminales ya identificadas. Y volvemos una vez más a lo que fue el ataque y la polvorería en Soacha, en Colombia, como allí, según lo que indicaron las autoridades, fueron 500 las viviendas que resultaron afectadas por esta explosión de la polvorería. Allí se está analizando si efectivamente esto tiene que ver por manos ajenas. Este video aficionado, grabado en un parque cercano a la polvorería El Vaquero en Soacha, registró la gigantesca columna de humo y la angustia de los deportistas que corren del lugar mientras escuchan varias explosiones.
Desde el aire se observa la gigantesca columna de humo y la fuerza de las llamas que activan los juegos pirotécnicos en el lugar, mientras los organismos de socorro atienden la emergencia. La magnitud de la explosión destruyó varias estructuras en la empresa, también cientos de ventanas en la zona. La esposa de Jonathan salía en ese momento para comprar la comida. Yo me encontraba en el apartamento con nuestra bebé y pues cuando sucedió todo, pues lo que hicimos fue salir con la niña y ya cuando llegó una persona a avisarme que ella estaba grave en el otro barrio y pues un señor, gracias a Dios, pues se la llevó en la moto para la clínica. Explica el hombre que su esposa se encuentra en delicado estado de salud por un vidrio que la hirió en el momento de la explosión. Ya le cayó un vidrio grande en su pierna, la dejó algo grave, entonces pues en ese momento está en la clínica. Las viviendas afectadas ya se cuentan por centenares. Tenemos afectaciones en el 50%, sobre todo ventanales, marcos. Y la verdad, la pregunta es, ¿quién nos responde a estos momentos? ¿Quién nos responde? 540 unidades de vivienda alrededor de esta fábrica que se han visto afectadas y que por supuesto la administración municipal viene caracterizando para poder hacer el restablecimiento de esos daños físicos, materiales que tuvo cada una de estas viviendas. Noticias Caracol ahora habló con Carlos Carvajal, representante legal de la polvorería El Vaquero, que reveló que ha recibido llamadas extorsivas, pero advierte que todo es materia de investigación. Cambiando de tema, sabemos que los migrantes, al momento en que piensan en cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos detrás de ese tan famoso sueño americano, no solo ponen en riesgo sus vidas por tener que lidiar con los coyotes y por las inclemencias frente al clima que se vive en este trayecto. Para ampliarnos la información, La Voz de América. ¿Es agua fresca o del río? Agotados y con mucha sed. ¿Del río? Estos migrantes son capturados después de cruzar ilegalmente la frontera. Un agente de la patrulla fronteriza le brinda un bote de agua a este salvadoreño y se lo toma en solo segundos. Geográficamente hablando está el río, que es el peligro número uno. Y obviamente al momento de brincar recordemos está flora y fauna. ¿Qué peligro representa? Altas temperaturas, mala hidratación, malnutrición. Eso siempre juega un factor en contra del migrante. Las temperaturas superan los 38 grados centígrados a lo largo de la frontera del sur de Texas. Unas condiciones ambientales que representan un riesgo mortal para los migrantes. Tristemente hemos visto casos muy severos donde podemos encontrar al mismo migrante sin vida. La persona promedio no puede llevar suficiente agua para evitar una deshidratación, lo cual es potencialmente mortal en el transcurso de varios días perdidos en la maleza. No vale la pena, los invitamos a utilizar, ¿verdad?, la aplicación de CBP One para adquirir un pasaje legal aquí al país. A través de sus plataformas de redes sociales, Aduanas y Protección Fronteriza advierte que las temperaturas no dejan de subir por la frontera entre Estados Unidos y México. El calor extremo es un riesgo mortal para aquellas personas que intentan cruzar la frontera de manera ilegal y con frecuencia lleva al agotamiento por calor y deshidratación. Una vez que cruzan, entonces entran ya a un terreno completamente inhóspito para cualquier persona. En lo que va del año fiscal en curso, que inició en octubre de 2023 hasta finales de abril de 2024, la patrulla fronteriza ha rescatado a más de 3,000 migrantes y capturado 1,5 millones de migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos, de los cuales el 50% ha sido en Texas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. El balón gástrico ajustable es la nueva solución. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maida, il pes controlla llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywak. Bye-bye. Llega, may bispa ito matanan. Buen día, amigo. En Matanan, ahí tiene problema.
Ya, mãe. Está claro. Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a outra boa acaba, a outra cana chega. Limpa me sentir cabeça. Recibo COS, da Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, da Florincard efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que el balón gástrico ha sido un invento en que muchas personas que de pronto sufran de sobrepeso van a poder tener la solución. Sin embargo, ahora se está hablando de una nueva tecnología que se llama el balón gástrico ajustable, donde el mismo paciente, dependiendo a cómo se sienta, podrá ajustar este balón. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Aunque el balón gástrico lleva aprobado por la Administración Federal de Drogas y Alimentos, FDA, hace años para combatir la obesidad, ahora existe un innovador sistema de balón ajustable, el SPARTS 3, para ayudar a los que desean y necesitan bajar de peso, que sea sostenible con el tiempo y así mejorar su salud en general. El beneficio de que sea un globo ajustable es que aproximadamente 10% de los pacientes se ponían un globo y no lo toleraban. Tenían muchas náuseas, muchos vómitos, tenían mucho dolor y la única opción que teníamos anteriormente era quitarles el globo. Hoy en día tenemos la opción de reducir el tamaño de ese globo, reducirle el volumen para mejorar la tolerancia. A diferencia de los balones gástricos tradicionales, para la pérdida de peso se ofrece una solución no quirúrgica, reversible y sobre todo ajustable. Para colocar el balón gástrico, por lo general lo colocamos mediante endoscopía. Lo que hacemos es que amarramos el globo, y esto es un globo vacío, lo amarramos al lado del endoscopio. Una vez lo introducimos por la boca y confirmamos que está dentro del estómago, lo empezamos a inflar. Y al inflarlo se desprende del endoscopio simplemente porque va creciendo en tamaño. Luego entonces le ponemos la tapita al tubo de ajuste, la introducimos también al estómago y ahí queda implantado. El procedimiento más o menos dura aproximadamente 20 minutos. El balón se infla con una solución salina estéril y un tinte que le permite al médico detectar si hay algún escape. Así que el globo gástrico ajustable nos ayuda a tener saciedad. Ocupa aproximadamente 1/3 del espacio en el estómago y eso lo que nos ayuda es que te cabe menos comida. Al caberte menos comida es un déficit de calorías que tú tienes de comida en comida durante el día. Pero de la otra forma en que funciona es con las señales de saciedad. La saciedad y el hambre es puramente de la cabeza. Y continuamos con nuestra cuenta regresiva para la Copa América 2024, que todos ustedes van a poder vivir a través de las pantallas de Telearuba. Estamos exactamente a 27 días de que todos los equipos ya se den cita en los diferentes estadios en donde se estará llevando a cabo esta Copa América 2024. Y vean el dramático rescate que hizo la policía frente a una menor de edad que se había quedado bloqueada dentro de un vehículo. Allí, a pesar de las altas temperaturas, la policía logró romper el vidrio para poder sacar a la menor. Un agente del sheriff del condado de Florida rescató a una niña de 1 año de edad que quedó atrapado en un automóvil estacionado y cerrado bajo el intenso calor, según un video dramático difundido en redes sociales por la oficina del sheriff. Los hechos tuvieron lugar recientemente allí, muy cerca a un estacionamiento de Walmart. De acuerdo con un medio local, los agentes del condado respondieron a la llamada de emergencia realizada por una mujer que informó que su hija se encontraba accidentalmente encerrada dentro de su automóvil.
automóvil. Las temperaturas eran de 26 grados Celsius. Allí, según lo que indicaron, la temperatura logró alcanzar casi los 38 grados centígrados en solo 10 minutos al interior del vehículo. Allí el video se observa a la gente rompiendo la ventana del automóvil, allí esperando rescatar al menor, quien había estado dentro del coche durante aproximadamente 10 minutos. La niña fue colocada en el vehículo por un hombre que la acompañaba, quien se percató de que el auto estaba cerrado con las llaves dentro después de dar la vuelta al otro lado. El agente, quien fue uno de los primeros en llegar a la escena junto con su colega, utilizó bolas de fragmentación para romper la ventana del asiento trasero del pasajero. Posteriormente, limpió los vidrios restantes con un bastón plegable y abrió el vehículo desde el interior. Según los informes, los bomberos encontraron al menor sudado y angustiado, pero en un buen estado de salud. Vean lo que le pasó a una joven TikToker que alquiló a través de una aplicación un destino en Italia. Le dijeron que tenía vista al mar, pero al final ella se sintió estafada. Durante su recorrido por Europa, una joven argentina vivió una experiencia inusual en Italia. La turista alquiló una habitación a través de Airbnb que proporcionaba una vista directa al mar. Sin embargo, al llegar al establecimiento, la realidad era muy diferente de las expectativas creadas por las fotografías. Clarisa la visitaba allí, compartió su experiencia en un video que publicó en su cuenta. En la grabación, que rápidamente se volvió viral, se puede ver a ella expresando su sorpresa y decepción. Me siento estafada, comentó. El video muestra cómo la supuesta vista al mar no era más que una imagen pegada a la pared del edificio contiguo. Nunca nadie me engañó de esta manera, añadió la joven mientras grababa en el lugar. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix junto con Sky High Dominicana. Nos vamos para Santo Domingo en la República Dominicana junto a Sky High Dominicana. Disfruta de este hermoso destino lleno de aventuras con la super promoción de Sky High Dominicana. Ida y vuelta por solo $320. Oferta válida hasta el 29 de mayo. Recuerden ingresar a www.skyhighdominicana.com para hacer sus reservaciones. Para más información también podrán visitar la página del aeropuerto www.airportaruba.com. Recuerden que en Sky High también tiene su oficina en el aeropuerto de Aruba. Y todo porque hoy es viernes, los dejo con ese joven que se lanzó al mar, sin embargo logró sobrevivir porque allí las fuertes olas lo estaban lanzando a las rocas. El joven y conocido influencer Jerónimo Arias mostró cómo con astucia, allí en su cuenta de Instagram, su experiencia saltó desde unas rocas hacia el mar. Sin tener en cuenta el efecto de la marea del agua, el joven se golpeó contra la escollera y raspó parte de su torno. Allí lo que generó preocupación entre sus seguidores. Casi no la cuento, detalló el influencer para dar cuenta de la gravedad del asunto. En un contenido que duró aproximadamente 30 segundos, Jerónimo decidió adentrarse en esta experiencia que por segundos no termina en tragedia debido a la fuerza del mar que lo arrastró violentamente en contra de una cadena rocosa, dejándole un severo raspón en la parte abdominal. A la hora de relatar el suceso, el creador de contenido indicó: casi me ahogo, y en esa misma línea detalló que quiso saltar mostrando la altura del lugar. Sin embargo, cuando intentó salirse, allí las olas no lo dejaban y lo que hicieron fue rasparlo contra las piedras. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en Facebook nos pueden seguir, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos volvemos a ver el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.